Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien en casa. Hoy trabajaremos la cápsula número 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Monarquía absoluta. Objetivo: comprender las principales características del absolutismo monárquico. Pero primero, para poder hablar de monarquía absoluta, debemos saber qué es lo que significa. La monarquía absoluta o absolutismo monárquico fue un sistema político que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este sistema tuvo como figura central al monarca, o sea, al rey, un gobernante que concentró en sus manos los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Para mantener su autoridad, los monarcas contaron con una serie de elementos que permitieron fortalecer su poder. Ellos tenían el poder absoluto, lo que ellos decían era lo que debía realizarse. Este Estado absoluto moderno es un Estado que se caracteriza por tener un poder central, que posee soberanía entre el territorio y su población. Este es un poder ejercido por el rey, quien, si bien reconoce el poder del pueblo, no gobierna con él, o sea, él toma todas las decisiones. ¿Cómo surgió este Estado absoluto? Recuerda que durante la Baja Edad Media el poder de los reyes se fortaleció y comenzaron a concentrar sus territorios. Los reyes a someter a su dominio a los territorios y a los señores feudales y concentrar en sus manos toda la administración y el gobierno de sus reinos. Así nacieron los estados modernos. Pero, ¿qué instrumentos de poder tenía el rey? Los instrumentos de poder que tenía el rey era el poder absoluto. Tenía un ejército profesional, o sea, a su mandado estaba encargado de asegurar la paz interna y defender al Estado en tiempos de guerra. El rey tenía este ejército profesional. Ellos eran encargados de proteger al pueblo. Tenía la burocracia, que eran todos los funcionarios estatales encargados de administrar el Estado. Tenía ministros, quienes eran asesores directos del rey. Diplomáticos, que eran encargados de representar al rey en los estados extranjeros. Impuestos, que era la principal fuente de ingreso del Estado, eran los dineros que se pagaban al rey. Y por último, el sometimiento de la nobleza, que vivían junto al rey en su palacio y formaban parte de la corte, y estaban al servicio del rey o de su familia. Entonces, ¿cuál era el poder de este monarca? Recuerden que el monarca es el rey, era la cabeza del Estado, por lo tal, podía conformar un ejército, él podía crear este ejército permanente, establecer relaciones diplomáticas con otros estados, crear un aparato administrativo centralizado, compuesto por funcionarios preparados para llevar a cabo un funcionamiento y recaudo de impuestos, de consejería al rey, etc. O sea, él podía crear a quien quisiera para que le sirviera al rey y pudiera cobrar sus impuestos. Podía promover la unificación territorial, o sea, podía decir que todos aquellos pueblos podían pertenecer a una monarquía. Y por último, reprimir la disidencia religiosa, o sea, él decidía si se establecía la religión y qué religión se debía establecer en el Estado. Un ejemplo de la monarquía absoluta es el Palacio de Versalles. En el Palacio de Versalles estuvo quien fue Luis XIV, que se denominó como el Rey Sol. Este fue el apodo que fue tomado durante sus años de gobierno. Centralizó de tal manera el poder que sometió a la nobleza, y a gran parte de la nobleza vivió con él en este palacio, que es el Palacio de Versalles. Después de su reinado comenzó la decadencia del absolutismo, que finalizó con el triunfo de la Revolución Francesa, donde el pueblo se fue en contra al rey. Él decía que el Estado era él. Si él no estaba, no existía Estado. El Palacio de Versalles fue construido en el año 1661 y 1692 y se convirtió en uno de los símbolos del absolutismo, donde Luis XIV decidió trasladarse junto a su inmensa corte de París a Versalles. Para esto ordenó ampliar el antiguo palacio de la ciudad adquirido por Luis XIII a principios de siglo.
donde en esta obra se da cuenta el majestuoso estilo de vida de la realeza, donde debía hallarse a 22 kilómetros de París, lejos de cualquier revuelta y protegido lejos de la ciudad. Este estilo arquitectónico muestra mucho dinero en lo cual gastaban. Sus paredes están forradas en tela y como en ese lugar estaba el rey, surge un carácter monumental del palacio. El aspecto monumental quiere decir que son elementos de decoración como telas, tapices, muebles que cumplen la función de exaltar la figura del rey, cuya habitación se encontraba en el centro del castillo. El Palacio de Versalles es un ejemplo del refinamiento alcanzado por los artesanos del siglo XVII que fabricaban meticulosamente los objetos para ordenar y decorar lo que era este palacio. ¿Qué es lo que deben hacer, chiquillos, con esta información? Responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es una monarquía absoluta? ¿Qué es un Estado moderno y cómo surgió? ¿Cuáles eran los instrumentos de poder del rey? ¿Cuál era el poder del monarca? ¿Cuál era el poder del rey? ¿Por qué el Palacio de Versalles es un símbolo de absolutismo? ¿Y qué características del Estado absolutista se pueden ver actualmente en Chile? Y por último, decir qué es Estado, monarquía, soberanía y burocracia. Recuerden que ante cualquier duda pueden consultarme a través de WhatsApp o por el correo electrónico. En el Colegio Lonquén nos cuidamos todos, cuídate tú también.